Bienvenidos a la segunda sección de la serie El Espíritu Santo y Cristo son la misma persona, bajo el apartado Respuesta a un argumento. El siguiente versículo que quisiera ver con ustedes a manera de ejemplo es Romanos 10:20. Allí mismo donde estábamos en el 10, Romanos 10:20. Dice: E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Quién preguntaba por Isaías o buscaba a Isaías? Y sin buscarlo lo encontraron. Así tendría que ser, ¿no? ¿Quién dice el texto bíblico aquí de Pablo que fue el que dijo estas palabras? Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Isaías. Ahora, ¿son esas palabras de Isaías? Sí y no. Sí, como representante del autor de esas palabras, de la fuente de esas palabras. Sí, como profeta de Dios que dijo esas palabras. Pero obviamente el que fue hallado de los que no lo buscaban y quien se manifestó a los que no preguntaban por él era Jehová. Pero aquí dice el texto que quien dijo eso fue Isaías. Entonces, aplicando el argumento de estas personas mencionadas al principio de este estudio, entonces Isaías es el mismo Jehová. Porque aquí dice que fue él quien dijo esas palabras. No, él está hablando como representante de él. O sea, cuando Dios habló, lo hizo a través del profeta. Por lo tanto, ahora las palabras del profeta se citan como palabras de Jehová. Es simple. El proceso es simple de entender. Estamos hablando de representación. Dijo Isaías, entonces ¿quién fue el que dijo? Jehová. Pero eso no significa que entonces Isaías es Jehová. ¿Ya? Claro, en ese aspecto. Romanos, o Pablo más bien aquí en Romanos está citando Isaías 65:1. Isaías 65:1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Es Dios, es Jehová el que está hablando. Preguntas ahí, vamos claros. Un texto interesantísimo. Hebreos 2:2. Hebreos 2:2. Está hablándonos en el capítulo anterior de cómo Dios se manifestó, cómo dio a conocer su voluntad, su palabra. Y dice en el capítulo 2, por tanto, 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora noten, porque si la palabra, ¿qué sigue? ¿Dicha por quién? ¿Cómo? Entonces la palabra que fue dada al pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, es palabra de ángeles. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿quiénes fueron los que dieron la palabra? Según el texto, los ángeles. Pero, según las escrituras en otros lugares, ¿quién fue el que dio la palabra? Primera de Pedro. ¿Por quién fueron inspirados los hombres que escribieron? Los profetas. Por el Espíritu Santo.
entonces los ángeles son Espíritu Santo. ¿Me captan el punto? Sí, porque los que dijeron fueron los ángeles. Y la Escritura dice que quien dijo la palabra a los profetas fue el Espíritu Santo. Entonces, usando el argumento de estos señores, ahora resulta que el Espíritu Santo son los ángeles. Así tendría que ser. Y también tendríamos que creer que el Padre son los ángeles, porque de Él viene la palabra. Entonces tampoco el Padre es alguien aparte de los ángeles. Que ahora resulta que todo lo que hay son ángeles. No es Dios, o ángeles o Dios, pero son el mismo. Y noten que los ángeles están en plural. No importa por donde usted intente encontrarle razón a ese argumento mencionado al principio, es un absurdo. La palabra vino, el texto es claro, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, captamos el punto, por medio de, ellos son los instrumentos. Fueron los ángeles los que obraron en la mente de los profetas. Pero ¿de quién es ese trabajo? ¿A quién se lo acredita la Biblia? Al Espíritu Santo. Por ahí hay alguien que me ha escrito en algunas ocasiones a mi correo que cómo le demuestro yo que la obra del Espíritu Santo es todo a través de los ángeles. Ahí está. Dice que la misma palabra fue dada a través de los ángeles. Como entonces los ángeles son los que inspiraron, no, inspiró el Espíritu Santo. Pero el instrumento a través del cual aplicó la inspiración a los hombres fueron los ángeles. Pero ese es otro punto. Un texto más con el que quisiera concluir estos ejemplos. Hebreos 3, 7 al 11. Dice, por lo cual, como dice, ¿quién? El Espíritu Santo. Lo mismo que dicen los mensajes a las 7 iglesias. El que tiene espíritu oiga lo que el Espíritu dice. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Las obras de quién? Fueron las de Israel en el desierto. De Dios. Jehová. Pero aquí dice que estas palabras son de quién? Del Espíritu Santo. En Salmo 95 es lo que se está citando aquí. Salmo 95 del 7 al 11. Vean lo interesante. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Está hablando del Creador. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Qué está hablando Jehová Dios? Pero Pablo dice en Hebreos que quien dijo eso fue el Espíritu Santo. Entonces volvemos a lo mismo. Entonces el Espíritu Santo es el mismo Padre. Ahora resulta que ya no es el mismo Hijo, sino tendría que ser el mismo Padre. Y alguien dirá, bueno, no, es que esas palabras son acreditables perfectamente al Hijo. Jehová el Hijo, ¿sí? Sí, también al Hijo, pero también al Padre. Hay suficiente evidencia en las Escrituras para ver que esas palabras son aplicadas también al Padre y no solo al Hijo.
Ah, ¿por qué entonces dice en los mensajes a las cartas de las 7 iglesias, después de que habla Cristo, por qué entonces dice al final, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias? Porque todo lo que Cristo habla, lo habló a través del Espíritu. Él es su representante. Las palabras de Cristo son las que el Espíritu Santo puso en Juan para que escribiera el Apocalipsis. Por tanto, todo lo que Cristo dice, lo hace a través del proceso del Espíritu Santo, obrando en la mente de Juan para que diga las palabras de Cristo. Entonces son palabras del Espíritu Santo. Juan las escuchó del Espíritu Santo, y si lo quiere más directo, de los ángeles, a los que el Espíritu Santo envió para dar la revelación. Es más, al inicio del libro lo dice. ¿Ya? Noten, en Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan, su siervo. Toda la revelación fue a través del ángel. Por eso esto es palabra del ángel. ¿Ya? Pero aplicando el argumento de estos señores, entonces tendríamos que entender que el Espíritu Santo es el ángel. También, porque aquí dice que todo se lo dio a través del ángel. Pero si usted lee en el versículo 4, van a captar más fácil todavía. Dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Y ahora va a decir de parte de quién va a decir todo esto. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Ahí están mencionados los 3 que son la fuente de donde viene la información para Juan, para que la comparta con las iglesias. Noten, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Aquí es alusión al Padre, en este caso específico. Y de los 7 espíritus, es alusión al Espíritu Santo. Se usa el número 7 por su significado, ya vamos a entrar en eso. En la sección en la clase de hermenéutica, el símbolo de los números, y en el 7 veremos como el símbolo de plenitud, y por eso representa al Espíritu Santo. Los 7 espíritus que están delante de su trono, no es que son 7, pero ya mencionó al Padre, mencionó al Espíritu, y dice, y de Jesucristo el testigo fiel. De los 3 viene la revelación que Juan recibe para darlo a las iglesias. No hay ningún problema que diga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, el Espíritu también lo dijo. Las palabras de Cristo, el Espíritu Santo, las pone en Juan a través del ángel para que llegue a las iglesias. No hay ninguna complicación en eso. No está diciendo para nada el texto que entonces el Espíritu Santo es la misma persona que Cristo. ¿Okay? Un último texto en este sentido. Apocalipsis 22, 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, aquí hay 2 entidades. Por un lado el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Espíritu Santo. Y la esposa, en la iglesia, dicen, ven. ¿A quién? ¿A quién? Si el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y algunos han llegado a decir, no, es que el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es a las personas que vengan para que sean salvas. El versículo 20 aclara. Y el que da testimonio de estas cosas, él también se une al Espíritu y a la iglesia. Dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Primero cita las palabras de Jesús que dice, ciertamente vengo en breve. Y ahora él se une a la iglesia y al Espíritu y les dice, sí, ven, Señor Jesús. No es ven a Jesús para que sea salvo. Es la bienvenida a Cristo.
Y como si el Espíritu es el mismo Cristo, entonces Cristo mismo se dice, ven Señor Jesús. No importa por dónde lo mire, es un absurdo. Bueno, claros en ese primer argumento. Veamos entonces el segundo argumento utilizado por estos señores. El segundo argumento es como sigue. En Romanos 8:26, dice, y de igual manera el Espíritu, esto es alusión al Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y estos señores dicen que si unimos este texto con Primera de Timoteo 2:5, donde leemos así, Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuál es el argumento? Ellos dicen, simple. Romanos dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Timoteo dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Por lo tanto, ese único mediador que intercede por nosotros es el mismo Espíritu Santo, porque no puede haber dos mediadores. Dicho de otra forma, ellos argumentan así. Primera Timoteo 2:5 dice que solo hay un mediador, pero en Romanos leemos que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces ellos dicen, estos señores, si el Espíritu Santo es otra persona además de Cristo, entonces la Biblia estaría contradiciéndose a sí misma. Porque nos dice que el Espíritu Santo es intercesor y nos dice que Cristo es el único intercesor. Entonces, ¿cómo puede ser el único mediador? Más bien, el único mediador si el Espíritu Santo también lo es. Tendríamos en ese caso dos mediadores. Captamos el argumento. ¿Dónde está el problema? Bueno, muy simple, muy simple. Si vamos a Romanos 8:26, la palabra para intercede, la palabra en el texto griego original es uperentuganei. Es el vocablo griego 5241. Viene de uperentuncano. Se usa una sola vez en el Nuevo Testamento. Allí, en ese texto. Una sola vez. Significa intercede. Pero si vamos a Primera de Timoteo 2:5, la palabra utilizada para mediador es la palabra mesites. Mesites. Es el vocablo griego 3316. Se utiliza 6 veces en el Nuevo Testamento griego. 6 veces. Y siempre en el contexto del nuevo pacto. Mírenla. Miren las ocasiones. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Espero que ya hayan captado lo siguiente. La palabra en Primera de Timoteo 2:5 es mediador. La palabra en Romanos 8:26 es intercede. No es la misma palabra, no significa lo mismo. ¿Ya? Otro caso lo tenemos en 3:20 del mismo Gálatas. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Esta es la segunda ocasión que se usa mesites o mediador. En Primera de Timoteo 2:5, que es el que estamos mirando. Y luego en Hebreos 8:6. Hebreos
8, 6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, de Cristo, cuanto es mediador, ahí está el término otra vez, de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Note, siempre el término mediador aplicado a Cristo, que es al único que se aplica entre Dios y los hombres, es en el contexto del nuevo pacto. Y en el 9:15 del mismo Hebreos, dice, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten cómo el término mediador aplicado a Cristo en el contexto del pacto siempre tiene que ver con la muerte de ese mediador, para que pueda hacerlo. Y en el 12:24 de Hebreos 12:24, dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Ven? Siempre mediador en el contexto del nuevo pacto, y para que lo sea, tiene que haber mediado la sangre, la muerte. No así cuando se habla de la intercesión del Espíritu Santo. Es que la intercesión de Cristo no es igual que la intercesión del Espíritu Santo. No estamos hablando de un mismo intercesor, estamos hablando de dos intercesores. Se los doy con una declaración de Elena de White, a fin de conocerle, el 10 de marzo, es una matutina, dice, Cristo nuestro mediador, esta cita es tan clara, Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo interceden, plural, Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo interceden constantemente en favor del hombre, pero el Espíritu no suplica por nosotros como lo hace Cristo, que presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu obra sobre nuestro corazón, provocando oraciones y arrepentimiento, alabanza y agradecimiento. Son dos acciones totalmente distintas. El Espíritu Santo no obra ante el Padre como mediador entre Dios y nosotros, porque el Espíritu Santo no se hizo hombre y murió por nosotros. Él no es nuestro sustituto, que es lo que califica a Cristo como mediador. La intercesión del Espíritu Santo es en el corazón, en la mente del ser humano. De paso, si vamos a Romanos 8, allí lo dice, al inicio, 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Ven? El trabajo de Él no tiene que ver con mediar ante Dios por nosotros, como lo hace Cristo. La intercesión del Espíritu Santo es en nuestro corazón para que las oraciones puedan llegar al Padre. ¿Ok? Sí, es un intercesor, pero es en ese sentido, no como la intercesión de Cristo. Entonces la Escritura no se contradice cuando dice que solo hay un mediador, porque el texto de 1 Timoteo 2:5 no dice solo hay un intercesor, dice solo hay un mediador. Intercesor hay dos. Interceden de diferente manera. Mediador solo hay uno, que es Cristo. ¿Claros? ¿Sí? Hay un último argumento mencionado por estas personas que lo recordé hace un momento. Yo le mencioné solo dos, pero hay un último y es muy corto y muy corta su respuesta, así que voy a incluirla en esta seccioncita. En el Evangelio de Juan 14, 16, 17, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros.
Este es un tercer argumento que han utilizado estos caballeros y estas señoras que utilizan este argumento mencionado al inicio. ¿Cuál es el argumento aquí? Ellos dicen, ahí está claro que el Espíritu Santo es el mismo Cristo, porque dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Bueno, aquí lo que está claro es lo contrario. Ok, vamos a verlo en un momento. Pero dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. El argumento de ellos es, ahí está claro. Jesús le dice, el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque ni le ve ni le conoce. Ustedes sí lo pueden recibir porque ustedes lo han visto y lo han conocido. Soy yo. Estoy con ustedes, moro con ustedes. Ahí no dice eso. Miren, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, ahora noten con mucha atención, el cual el mundo no puede recibir, ahora vean la razón, porque no le ve, ¿cómo es? Invisible. No le ve, ni le conoce. Pero vosotros, ellos desearían que aquí dijera, pero vosotros sí le veis, o le habéis visto y le conocéis. Pero aquí no dice le habéis visto. Dice, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Si se estaba refiriendo a él mismo, ¿por qué no usa el mismo argumento que usa para el mundo? Dice, no lo pueden recibir porque ni le ven, ni le conocen. ¿Y por qué no dice Jesús entonces lo que ellos quisieran que hubiera dicho? Pero ustedes sí, no solo le conocen, sino que le ven, porque no se lo puede ver. Si se estaba refiriendo a Jesús, entonces ¿por qué no dijo Jesús y ustedes le han visto o no lo habían visto a él? ¿Comunico el punto? Sí. Cuando le dice a los discípulos, pero vosotros le conocéis, ¿por qué no le dijo? Pero vosotros, a diferencia del mundo, no solo le conocéis, sino que si le veis, no es que ellos tampoco lo podían ver. Ahí le quitó, no le veis. O sea, quiero decir, no incluyó, vosotros también, no solo le conocéis, sino que le veis. ¿Por qué no incluyó que le veis? Repito, porque no pueden verlo. Si se estaba refiriendo a él mismo, ¿por qué le quitó, le veis? ¿O es que Jesús era invisible? ¿Ya? Así que el argumento más bien cae por su propio peso. De paso, el versículo anterior cuando dice yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Hermanos y amigos queridos, ¿en qué idioma del mundo conocido otro significa el mismo? A ver. ¿En qué idioma? No importa el que usted quiera. Chino, japonés, alemán, inglés, hebreo. Donde el término otro signifique el mismo. Y Jesús es claro. Yo rogaré al Padre y os dará otro. Si es otro, pues no es él. Dejamos por aquí. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, con mucho gusto. Utilicen los medios que están en la pantalla, el correo, teléfono, el celular, y estamos para servirles. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en una próxima ocasión.